acuerdo, pero vamos a ver, vamos a animar esto un poquito. A ver, ¿quién no tiene un coche autónomo? ¿Un coche? ¿Quién hay aquí que no tenga un coche autónomo? Vamos, de su padre o de lo que sea. Porque yo creo que casi todos estáis engañados a vosotros mismos. ¿O es que los coches de vuestros padres no tienen cruise control, control de crucero? Es decir, yo pongo el control de crucero, lo pongo el coche a 100 km/h y eso no es autonomía. Y el coche va solo, no tengo que conducir, ¿no? El volante. Pero yo no tengo que dar ni el acelerador ni el freno. Punto. ¿Qué no tiene ABS? ¿Y no habéis visto esos coches ahora que aparcan solos y que todo tipo de no sé dónde? ¿Eso no es autonomía? No. Ahora resulta que, efectivamente, y estoy de acuerdo con vosotros, cuando hablamos de coche autónomo, ahora ya es el no va más. Tiene que ir solo yo tomándome un café y demás. Pero por favor, no os dejadme aterrizaros en la realidad. Casi todos los que estamos aquí tenemos un coche autónomo. Y si yo pongo el cruise control a 120, de acuerdo con el límite de velocidad, y me da un jamacuco y provoca un accidente, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Pensáis que hay un vacío legal? No. ¿Que hay que discutirlo? Perfecto, hay que discutirlo. Pero por favor, aterricemos. Hablabas del proyecto BRAIN. GMV es una de las empresas que está participando en el proyecto BRAIN. ¿Sabéis cuál es una de las conclusiones del cerebro humano? Que efectivamente nuestro flujo de datos para tomar decisiones es de 2K, 2000 bytes. Nuestro cerebro humano procesa gigabytes, pero con 2000 bytes funcionamos. No tenemos medios ni las computadoras cuánticas que tenemos hoy en día. Los teléfonos móviles que lleváis muchos de vosotros tienen una potencia mucho mayor que lo que necesitamos para llegar a la Luna en el 1960. En potencia de cálculo, en memoria. O sea, y depende de vosotros, depende de vuestros conocimientos. A ver, perdona, que tenemos una pregunta ahí arriba. Yo quería preguntar sobre lo de las emociones del cerebro, cómo, o sea, al ser tan abstracto, cómo se estudia eso y cómo se aplica a lo que es un robot o algo así. Sí, claro. Bueno, pues a ver, yo te voy a hablar de lo que hace mi grupo, ¿vale? Que no es exactamente inteligencia emocional o inteligencia artificial, vamos a llamarlo así, pero sí que lo que se pretende hacer, tú fíjate que al final todo consiste en empezar con un granito de arena e ir sumando granitos, ¿no? Entonces, claro, inicialmente el robot está a cero, no tiene ninguna programación emocional, vamos a llamarlo así, y al final lo que hay que hacer es dotarlo de unas ciertas reglas o habilidades, ¿no? Tal que cuando interacciona con alguien pues empatice, ¿no? Y sea suficiente para que esa persona piense que como que tiene emoción, ¿no? Y que empatiza contigo. Es un poco lo que decía antes Juan Carlos, ¿no? Dos de cinco sentidos nos confunden ya y nos hacen creer que ya este robot es inteligente o que es un humano, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ¿qué hemos hecho con el robot Maggie? Lo que hemos hecho es decidir cuáles son las emociones más básicas que hay que cubrir en un robot, las primeras, a lo mejor luego pues no es tan sofisticado lo que viene después, pero por lo menos esas primeras básicas tenerlas implementadas en el robot. Para vosotros, por ejemplo, si tuvierais que bajar el nivel al máximo, ¿no? A lo más profundo y pensar cuáles son las emociones más básicas que os pueden hacer moveros, ¿no? O que os pueden condicionar vuestro comportamiento, ¿cuáles serían esas emociones? Porque a lo mejor no pensáis que sean emociones, pero sí lo son, porque condicionan vuestro comportamiento, ¿no? A un nivel muy básico. Por ejemplo, ¿alguien me podría decir qué emoción o qué elemento condiciona muchísimo nuestro comportamiento? ¿Qué os mueve? El amor. El amor, ¿vale? Pero eso es muy complejo, porque el amor es un sentimiento muy complejo, ¿no? Quizás no es tan básico. Vamos a lo más básico. El miedo, perfecto. Pero también es muy complejo, ¿no? Pero la supervivencia, por ejemplo, eso está muy relacionado al miedo. A lo mejor puedes ligarlo con el amor, pero si nos centramos, por ejemplo, en algo más básico, miedo a la supervivencia, a quedarme, por ejemplo, sin comida, a morirme de hambre. Tengo miedo porque esto me puede llevar a morirme de hambre o a quedarme sin recursos. No, pues por ejemplo, el hambre es una de las emociones que implantamos en Maggie, ¿vale? Que es quedarse sin batería. Y fíjate una cosa tan tonta que puedes decir, ¡buah! Pues que el robot mide la carga, ¿no? Incluso cuando ya detecta que está la carga muy baja, pues es capaz de ir a una estación y recargarse el solo. ¿Y qué hacemos? Esto lo acompañamos de un lenguaje verbal y el robot dice,
estoy cansada, me voy a dormir. Y se va y se enchufa, ¿vale? Y entonces ya parece que realmente está cansada, pero en realidad lo que le pasa es que tiene las baterías bajas, ¿no? Pero ya está transmitiendo esta emoción de cansancio, ¿no? Que además también puede ocurrir que cuando... que ya no solamente se trata de que el robot esté encendido 10 horas y que cuando lleva ya encendido pues 9 horas y media ya diga, me estoy cansando. El robot además se le dota de una cierta arquitectura, ¿no? De programación, de reglas de programación, tales que él, a la vez que va interaccionando con alguien que tiene delante, va guardando cómo es esa interacción. Entonces, si yo, por ejemplo, interacciono contigo y en mi primera interacción tú me preguntas mucho y consumes 1 hora de mis recursos, y la segunda vez consumes otra hora y la tercera consumes 1 hora y media, frente a una persona que ha consumido conmigo solamente 1 minuto porque no le intereso, la cuarta vez que vuelva a encontrarme contigo, diré, con esta persona voy a necesitar 1 hora mínimo. Y mi batería está que me quedan 10 minutos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que a lo mejor la interacción del robot contigo se va a regular o se va a condicionar a esto, ¿no? Y, pues, ¿cómo podemos actuar? Pues te puedo decir, pues perdóname que tengo prisa o que estoy cansada o porque yo ya estimo que no voy a poder atenderte, ¿vale? Y esto es una forma de transmitir esa empatía, esa emoción, ¿no? Y demás. Hay veces que el robot nos dice, me aburres, ¿no? Cuando, por ejemplo, llevas mucho rato sin interaccionar, estás como queriendo llamar su atención, pero no terminas de concretar a qué quieres jugar, tal. Entonces, esto es una emoción que el robot la asocia a aburrimiento. Podríamos haberlo programado para asociarla a otra cosa, como le pasa a Eva cuando ve las imágenes, ¿no? Pero en este caso, pues es me aburres e incluso bosteza. Y entonces ella te está transmitiendo esta emoción, ¿no? Pero al final tienes que asociarlo a cosas mucho más básicas y técnicas. Me quedo sin batería, a cuánto tiempo una interacción consume de mis recursos, etcétera, o cuántos sensores involucro. Maggie es capaz de bailar, ¿vale? Baila. Para eso, aparte de moverse y gastar energía, pues tiene unos sensores que si tú la tocas, bailas con ella. Ella, pues, según cómo la toques, gira hacia un lado, hacia otro, baila contigo según tú la toques, según tú la muevas, ¿no? Entonces, pues todo esto, ella lo está procesando continuamente. Es un programa que gestiona todas estos recursos. Y en función de cómo estén de agotados son estos recursos, pues Maggie muestra su emoción, ¿vale? Que es algo tan básico como me quedo sin batería, en el fondo, o he consumido tal capacidad de mi memoria o tantos recursos. Y así de simple, ¿vale? Pero luego a partir de aquí tienes que sumar y sumar y sumar y sumar. Y ya entran otros factores, inteligencia artificial, mucho más sofisticados, pero en el fondo no es más que este detalle. Claro, cada vez añadiendo más granitos más complejos, ¿vale? Pero es así como se programa esto.